Con el gusto y cariño de siempre, les saludo nuevamente en este su espacio, al encuentro con la palabra. Un espacio de reflexión a la luz de la palabra de Dios. Continuamos meditando sobre la persona de San Pablo, un hombre incansable que aún en la prisión sigue predicando, sigue anunciando el Evangelio. Escuchamos la vez anterior cómo Pablo, en esa defensa que hacía ante el gobernador Agripa, ante el rey Agripa, Herodes Agripa II, tenía la oportunidad Pablo de narrar nuevamente su conversión. Decíamos que Lucas le dedica en 3 ocasiones la narración de su conversión. Capítulo 9, capítulo 22 y capítulo 26. Pues bien, vamos a continuar. Ahora estamos en el capítulo 27 del libro de los Hechos de los Apóstoles, justamente cuando Pablo decide embarcarse hacia Italia, concretamente hacia Roma. Les voy a leer prácticamente el capítulo 27 para que lo gustemos y sobre todo estas dificultades que tiene Pablo para llegar, pero cómo aprovecha para evangelizar. Cuando se decidió que nos embarcáramos para Italia, Pablo y otros presos fueron confiados a un centurión llamado Julio, perteneciente a la Legión Augusta. Subimos a un barco del puerto de Adramitio, que estaba por partir a los puertos de la provincia de Asia, y zarpamos. Iba con nosotros Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al día siguiente llegamos a Sidón. Julio, tratando a Pablo con mucha consideración, le permitió visitar a sus amigos para que lo atendieran. Cuando partimos de allí navegamos al resguardo de la isla de Chipre, porque teníamos el viento en contra. Después de atravesar los mares de Cilicia y Panfilia, llegamos a Mira de Licia. Allí el centurión encontró un barco de Alejandría que estaba por partir a Italia y nos embarcó con él. Durante muchos días la navegación fue lenta. Llegamos con dificultad a la altura de Gnido, pero el viento no nos permitió entrar al puerto. Entonces navegamos al resguardo de la isla de Creta, frente a Salmón. La bordeamos con gran dificultad y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Se había perdido mucho tiempo y la navegación era peligrosa, porque ya había pasado el ayuno. Entonces Pablo les advirtió: señores, veo que la navegación será muy peligrosa y nos exponemos a grandes pérdidas, no solo de la carga y de la nave, sino también de nuestras vidas. Pero el centurión confiaba más en el capitán y en el dueño de la nave que en las palabras de Pablo. Y en vista de que el puerto no era apropiado para pasar el invierno, la mayoría decidió partir para tratar de llegar a Fenice, un puerto de la isla de Creta, que está orientado hacia el suroeste y al noroeste, y a pasar allí el invierno. Como soplaba un viento suave del sur y pensaron que podían llevar a cabo este plan, zarparon y se fueron bordeando la isla de Creta. Pero de pronto, procedente de la isla, se desencadenó un viento huracanado del nordeste llamado Euroquilón. Como el barco no podía hacer frente al viento, fue arrastrado y nos dejamos llevar a la deriva. Mientras avanzamos al reparo de un islote llamado Cauda,
Con gran esfuerzo pudimos controlar el bote salvavidas y después de subirlo, reforzaron el barco con cables. Luego, por temor a que encallara en los bancos de arena de la Sirte, bajaron el ancla flotante y dejaron que el barco navegara a la deriva. Como la tormenta nos sacudía con violencia, al día siguiente arrojaron la carga al mar y al tercer día con sus propias manos también los aparejos del barco. Pasaron muchos días sin que apareciera el sol ni las estrellas. La tempestad que teníamos encima era muy grande y se desvanecía toda esperanza de salvarnos. Habíamos pasado muchos días sin comer. Entonces Pablo se puso en medio de ellos y les dijo: compañeros, debieron haberme escuchado y no haber salido de Creta. Nos habríamos ahorrado estos peligros y pérdidas. Ahora les recomiendo que tengan ánimo. Ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Porque esta noche se me apareció un ángel de Dios al que pertenezco y al que adoro, y me dijo: no temas, Pablo, tú debes comparecer ante el César, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Por eso, ánimo, compañeros, yo confío en que Dios cumplirá lo que me ha dicho, y encallaremos en alguna isla. Llevábamos ya casi 14 noches a la deriva en el mar Adriático, cuando a la medianoche los marineros advirtieron que estaban cerca de tierra firme. Arrojaron una sonda al mar y comprobaron que había unos 35 metros de profundidad. Un poco más adelante hicieron lo mismo y comprobaron que la profundidad era de unos 25 metros. Ante el temor de que fuéramos a chocar contra unas rocas, bajaron 4 anclas desde la popa del barco mientras esperaban con ansiedad que llegara la mañana. Los marineros, sin embargo, con la excusa de soltar también las anclas de proa, intentaron escapar de la nave bajando al bote salvavidas al mar. Pablo le advirtió al centurión y a los soldados: si estos no se quedan en el barco, ustedes no se podrán salvar. Entonces los soldados cortaron los cables del bote salvavidas y dejaron que éste se hundiera. Cuando amanecía, Pablo recomendó a todos que se alimentaran diciéndoles: hace 14 días que están a la expectativa, en ayunas, sin comer nada. Les aconsejo que se alimenten. Esto es necesario para que estén sanos, porque ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello de la cabeza. Después de decir esto, tomó pan, dio gracias a Dios delante de todos, lo partió y comenzó a comer. Todos se sintieron animados y se alimentaron. Los que estábamos en el barco éramos 276 personas. Una vez satisfechos, comenzaron a aligerar la nave, arrojando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, los marineros no reconocieron el lugar, solo divisaban una bahía con su playa e hicieron lo posible para llevar el barco en esa dirección. Soltaron las anclas, dejaron caer el mar, a la vez que aflojaron las sogas que aseguraban el timón. Entonces los soldados decidieron matar a los presos para que ninguno huyera nadando. Pero el centurión, con la intención de salvar a Pablo, se puso a esta decisión y ordenó que primero se tiraran al agua y alcanzaran la orilla los que sabían nadar, y los demás hicieron sobre tablas o sobre los restos de la nave. Así todos llegamos sanos y salvos a tierra firme. Pues hasta aquí tenemos este largo relato, las peripecias por las cuales atraviesa el apóstol. Y en todo momento vean la confianza que tiene en Dios. Incluso les dice que un ángel, el mismo Dios, les dijo: no temas, Pablo, tú debes llegar a Roma, tienes que comparecer ante el César. Y anima a aquellos 276 viajeros. Con esto, pues, vemos
a un Pablo que no pierde el control, un Pablo que sabe a dónde quiere llegar y va infundiendo ánimo y va dejando la palabra de Dios aún en aquellos viajeros hasta que tocan tierra, hasta que llegan a Roma. Con esto pues no nos queda sino admirar la figura, la persona de Pablo, un hombre valiente que ante las mismas tempestades de la naturaleza no se amedrenta, un hombre íntegro, un hombre que llegará al final de su vida a enfrentar al César, a enfrentar a Nerón. Pues ojalá tengamos esta valentía de Pablo en las buenas y en las malas, anunciar a Cristo y sobre todo en las pruebas, tratemos de ser fuertes. Pues síganos en nuestras redes sociales, página de Facebook y YouTube de la Diócesis de Gómez Palacio, en la cuenta personal de un servidor, Julius Carrillo, en Facebook. Todos los martes ahí nos encuentras desde temprana hora. Comparte con tus amigos, con tu familia, este mensaje tan interesante sobre San Pablo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los cuide y los proteja siempre. Amén.